Estamos en la Semana del Ambiente. Cada 5 de junio de cada año se celebra el Día del Ambiente. Y este siempre es un momento ideal para reflexionar sobre lo que la humanidad le hace a los distintos ecosistemas. Es importante reflexionar sobre la contaminación de los mares, por ejemplo, o las grandes islas de plástico, la destrucción de todos los ecosistemas. En Nicaragua esto es un tema pavoroso, recurrente, y a veces estamos o nos sentimos en una indefensión total por la ausencia de políticas públicas. Para hablar sobre este tema, vamos a conversar con Amaru Ruiz de la Fundación del Río. Amaru, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está la situación del ambiente en Nicaragua? Adelante, Amaru. Muchas gracias, Sergio Marín. Muchas gracias a la mesa redonda. En principio, ya este año se cumplen 50 años de conmemoración que desde 1973 la Organización de Naciones Unidas estableció como el Día Mundial del Medio Ambiente. Este año, como vos lo señalabas, el tema de sensibilización es el uso del plástico, que se calcula en 400 millones a nivel mundial y que Nicaragua no es la excepción. Y no es la excepción porque todavía hay unas malas prácticas en el país, sobre todo con el uso de los desechos sólidos en las principales ciudades del país y la responsabilidad compartida tanto de la ciudadanía por hacer los depósitos de manera correcta de estos desechos y también por parte de las instituciones del Estado, la municipalidad, de poder proveer todo un mecanismo de recolección eficiente que permite entonces el manejo adecuado de los desechos sólidos, que muchos de ellos incluso van a parar a las principales ríos, a los principales lagunas, a los principales zonas de playa. No sé si recordarás que siempre en verano vemos cómo quedan las playas luego de las visitas de los y las nicaragüenses a las zonas de playa que no tienen educación ambiental y que se olvidan de el respeto por el cuidado, pero también es una cosa individual de los ciudadanos, la responsabilidad de hacer uso adecuado de los desechos, tratarlos y no depositarlos en las principales playas. Quedan imágenes desoladoras de plástico sobre las principales playas y sobre los principales destinos turísticos. También eso es una responsabilidad. Y este año, precisamente, la temática de sensibilización es sobre el uso del plástico a nivel mundial y obviamente en la deposición de esta fuente hídrica. Con respecto a tu pregunta, Sergio, la situación ambiental en el país cada vez es más de deterioro. En principio, aquí hay una situación de disminución del sistema de evaluación de las restricciones del sistema de evaluación de impacto ambiental. Es decir, el régimen de Ortega Murillo ha cercenado varias disposiciones que ayudaban a proteger los recursos naturales del país. Y te voy a poner un ejemplo. El caso del levantamiento de los decretos de aprovechamiento de madera en áreas protegidas y de algunas especies que estaban en veda. El régimen ha levantado consecutivamente esta veda forestal para el aprovechamiento de algunas especies. O, por ejemplo, cómo ha disminuido la eficiencia del sistema de evaluación de impacto ambiental que estaba establecido en la legislación ambiental, sobre todo para permitir concesiones forestales, concesiones madereras, concesiones de palma africana, concesiones de un sinnúmero de proyectos de monocultivos que van impactando sobre los recursos naturales del país. Por eso es que también lo que hemos visto es que hay una política neoextractiva, es decir, de extracción de los recursos para la comercialización hacia afuera, y uno de ellos ha sido el fomento de la ganadería extensiva. La ganadería extensiva es el principal rubro de deforestación de nuestro bosque en el país.
más del 67% de la ganadería se encuentra ubicada en zonas donde no debería de haber ganadería, incluyendo áreas protegidas y territorios indígenas. Entonces, nosotros hemos elevado el nivel de deforestación en 134.000 a 145.000 hectáreas por año. Eso quiere decir que hemos superado la época de Somoza con el boom de algunos monocultivos de algodón y en la zona del Pacífico, donde se deforestaban 100.000 hectáreas. Es decir, estamos superando esa época donde le llamaron el granero de Centroamérica a Nicaragua. Y es precisamente por estas políticas de promoción del régimen. Y obviamente hay otros problemas ambientales derivados de la contaminación de los ríos, de la contaminación por mercurio y cianuro. El caso emblemático más reciente fue la contaminación de ENCO a uno de los ríos, que no es la primera vez, pero que evidentemente la población se dio cuenta y pudo alertar sobre la situación de contaminación. Y hasta ahora no hay un dictamen del sistema de evaluación ambiental. La Fiscalía o la Procuraduría General Ambiental no ha establecido o dictaminado ningún proceso administrativo ni judicial en contra del delito ambiental de contaminación, que sea accidental o no accidental, igual es responsabilidad de la empresa. Igual que sucedió en el caso de Puma Energy en la zona del tránsito, igual que sucedió con la gasolinera, una de las gasolineras en Managua hace muchos años. Es decir, aquí no es solo una temática en la que está en problemas, sino los indicadores ambientales del país, que cada vez vemos que el deterioro aumenta. Y además eso tiene serias repercusiones en la población. El tema de la calidad de agua, el tema del acceso al agua por pérdida de cobertura forestal. Por ejemplo, este año vamos a sacar el informe la próxima semana sobre la incidencia de incendios forestales. Este año rompimos récord en términos de puntos de calor. Es decir, aquí hay una situación cada vez más dramática del deterioro ambiental y una falta de voluntad política de aplicar el marco jurídico que ya existía. Más bien lo están tratando de debilitar, permitiendo vía decreto muchas de las modificaciones legales que se han hecho en el país. ¿Vos considerás que el Estado de Nicaragua es un Estado fallido en términos de protección al ambiente? Mira, el régimen de Ortega Murillo no ha tenido la voluntad ni la eficiencia para atender el tema ambiental. Veamos los presupuestos generales de la República destinados a Marena. No superan ni el 1% del presupuesto general de la República. Ahí es donde se demuestra la voluntad política por atender el tema ambiental, poniendo dinero para que se ejecuten las acciones de fiscalización, de monitoreo, de planificación de las áreas protegidas, del seguimiento y el monitoreo a las situaciones de deterioro. Amaru, no es un contrasentido si nos atenemos a que organizaciones de las Naciones Unidas que atienden el tema están financiando la dictadura. Sí, lo que pasa es que la tesis que nosotros estamos detrás de investigaciones es que quien mantiene la materia ambiental en el país es la comunidad internacional. Sin embargo, los resultados son poco eficientes. Desde nuestra lógica, desde nuestra tesis, tenemos lo siguiente. Hay un presupuesto general de la República destinado a las instituciones que deberían de velar por la protección ambiental. Ese presupuesto no supera el 1% del presupuesto general de la República. Entonces, la pregunta es, ¿quién está aportando en términos de recursos, de pesos y centavos, en temas de materia ambiental para la protección y el resguardo ambiental? Bueno, la respuesta es la comunidad internacional. Ok. Entonces, si la comunidad internacional está dando plata para que el Estado nicaragüense debería de proteger y asegurar un medio ambiente sano, entonces, ¿por qué no estamos teniendo un medio ambiente sano? ¿Qué pasa con esa plata? ¿Por qué no está siendo efectiva, eficiente? Entonces ahí es el cuestionamiento que nosotros tenemos. Si la comunidad internacional es la que financia muchos de los programas ambientales, entonces, ¿cuál es el resultado de esos programas ambientales? ¿Por qué tenemos los niveles de deforestación que tenemos?
¿Por qué tenemos contaminación de mercurio, contaminación de cianuro? ¿Por qué tenemos elevados puntos de calor cuando deberíamos de tener una estrategia efectiva para detener los procesos de quemas agrícolas y los incendios forestales? Porque se supone que tendríamos los recursos y las capacidades para hacerlo, o no estamos invirtiendo en eso. Entonces ahí el cuestionamiento es a que se rindan cuentas sobre esos recursos financieros internacionales que se supone se están destinando para la protección, pero al final no tenemos resultados, o los resultados son muy poco eficientes. Entonces, esa es nuestra tesis que estamos tratando de determinar qué significa en términos de cooperación internacional la cooperación que se destina al tema ambiental en el país, para tratar de validar esta tesis que nosotros hemos identificado, porque aquí el régimen se vende como uno de los protectores mayores a nivel internacional. Incluso va a pedir fondos en nombre del pueblo de Nicaragua en las conferencias de las partes a las que damos seguimiento, en las conferencias de cambio climático, y llega de cierto a pedir dinero y luego de eso no hay una transparencia en la ejecución de estos recursos. Maru, ustedes como Fundación del Río han logrado establecer qué tanta conciencia tiene, digamos, el pueblo de Nicaragua, porque ahora ya no podemos hablar de la sociedad civil, ya no existe, pero qué nivel de conciencia tiene el pueblo, o si liga el pueblo de Nicaragua su calidad de vida afectada en agua, en medio ambiente, es decir, en calor, ¿verdad? En inundaciones, liga esto con las políticas del gobierno. Mira, yo creo que la sensibilidad ambiental ha ido aumentando en Nicaragua y sobre todo en las nuevas generaciones. Si vos referís en términos de tiempo, el movimiento ambientalista, que es un movimiento que no es abstracto, ¿sí?, sino que es amplio, diverso, con diferentes lógicas, ha venido creando desde diferentes iniciativas una conciencia mayor en la población nicaragüense. Al principio eran solo los principales científicos del país los que hablaban del tema ambiental, los que analizaban el tema de cambio climático, el tema de contaminación. Sin embargo, cada vez vemos más iniciativas y el caso de Indio Maí fue emblemático. Cómo los estudiantes universitarios, sensibilizados de lo que estaba sucediendo a más de 350 kilómetros de la capital, se movilizaron y constituyeron acciones en función de rechazo de cómo estaba manejando la situación del incendio en el caso de Indio Maí. Incluso en Matagalpa, también las poblaciones jóvenes, las mujeres, salieron a protestar, pero no solo eso, también fueron a limpiar su río, el río que cruza por toda Matagalpa. Es decir, que eso generó una mayor conciencia, una mayor actuación en función de las generaciones más jóvenes. Y yo creo que eso es un avance paulatino, no es inmediato, es decir, no es de la noche a la mañana que ya está sensibilizado, sino que es un proceso paulatino de la población. Incluso nosotros nos hemos encontrado con niños que les dicen a sus padres que no boten basura, por ejemplo. Entonces, ahí la creación de conciencia de educación ambiental debería de ser uno de los fuertes del Estado nicaragüense en función de garantizar que esas nuevas generaciones cultiven nuevas prácticas ambientales que favorezcan la protección de los bienes naturales en el país. ¿Qué hay de aquí al futuro? ¿Cuál es el futuro? Mira, yo creo que el régimen de Ortega Murillo nos ha demostrado que no existe voluntad en la atención de las problemáticas ambientales. Miremos los procesos de invasión, miremos los procesos de deterioro de las áreas protegidas, etc. Entonces, el régimen no representa ninguna esperanza en función de la materia ambiental. Por eso es que los ambientalistas decimos que para cambiar o revertir el deterioro ambiental pasa inexorablemente por el cambio del régimen político del país. No, este régimen no es sostenible ni para los ambientalistas, ni para los políticos, ni para la sociedad civil, ni para la sociedad del pueblo nicaragüense, etc. Es decir, sus acciones, no su discurso puede andar por un lado, puede hablar de justicia climática como lo ha hecho en varias ocasiones, puede pedir recursos para, se supone, proteger Indio Maí y Bozaguá, pero su práctica
es todo lo contrario, es a favor de la destrucción de esos recursos naturales y a favor de transformar y extraer esos recursos naturales para generar divisas y mantener su sistema político. Esa es la base principal. Ahora, una economía de un país depende de cómo administres tus recursos naturales. Si vos de prima a primera vas y utilizas mal esos recursos naturales, es decir, lo extraes sin ningún nivel de sostenibilidad, en algún momento vas a tener repercusiones. Y hay muchos ejemplos. En el caso de Haití, por ejemplo, Haití perdió todos sus bosques. ¿Y qué tuvo? La población está migrando a República Dominicana. ¿Por qué? Porque no tienen las condiciones, más bien se empobreció más al quedarse sin recursos naturales. No tiene biodiversidad, tiene estrés hídrico, no tiene cosechas de agua, es decir, un sinnúmero de problemáticas alrededor de la mala utilización de los recursos naturales. Pongamos un ejemplo positivo en Centroamérica, Costa Rica. Costa Rica recuperó en 30 años los bosques y además los recursos naturales que son manejados aquí tienen un interés porque generan contribuciones al PIB por la entrada de turistas al país. Y entonces ahí tenés dos maneras, una negativa y una positiva, de cómo administrar tus bienes naturales en el país y cómo producir economía y desarrollo. Nicaragua va más de cara a el ejemplo de Haití, deteriorándose los recursos naturales, extrayendo masivamente estos recursos naturales, no estableciendo normativas, no aplicando esas normativas, etcétera. Y obviamente el panorama, lamentablemente, no es tan alentador. Si lo que estamos luchando es para que se conserven al menos las áreas protegidas. Yo no sé si nuestras próximas generaciones van a conocer o lograr conocer lo que antes era Bozaguá. Incluso la gente del campo te dice, no, si antes hasta miraba tigres, miraba dantos, el río llegaba a este nivel, ahora ni ríos tiene. Es decir, la pluviosidad ha cambiado, ese deterioro ha aumentado y lamentablemente no tenemos un panorama alentador. Y este régimen ha hecho todo lo contrario, es decir, ha aumentado los niveles de deforestación, es el régimen que más concesiones mineras ha establecido en territorios indígenas y en áreas protegidas, ha levantado la veda forestal, es decir, varios de estos indicadores el régimen lo ha sobrepasado a sus antecesores gobernantes, tanto Somoza como los otros antecesores como Violeta, Bolaños y Alemán. Muchas gracias, Amaru. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Sergio.